Hola, en este vídeo vamos a calcular de forma muy sencilla las razones trigonométricas del ángulo de 60 grados. Este vídeo va a continuación del vídeo en el que se calcula las razones trigonométricas para el ángulo de 30 grados, que como veréis vamos a seguir la misma mecánica, utilizando el mismo triángulo equilátero y todo igual. Aún así, para quien no haya visto el otro vídeo, lo vamos a describir todo el proceso completo. Porque esto es importante que aprendamos bien a hacerlo porque luego ya sabemos que los ángulos de 30, el de 60, el de 90, el de 180 son ángulos que se utilizan tanto que las razones trigonométricas las vamos a llegar a aprender de memoria y nos las vamos a saber. Pero, ¿y si de repente yo la necesito en un examen y es que no me acuerdo y me quedo bloqueado? Bueno, pues yo tengo que poder salir de ese bloqueo y como esto se calcula en un minuto, nosotros vamos a tardar algo más porque lo vamos a explicar muy pasito a pasito, pero ya veréis que esto se hace en un minuto. Entonces, si de repente un día lo necesito y yo no me acuerdo, pues en vez de quedarme atascado, lo que hago es cogerme un folio y en medio minuto lo saco. Entonces, ¿qué vamos a necesitar saber para poder calcular las razones trigonométricas de 60 grados? Solamente necesitamos saber que los ángulos de un triángulo suman 180 grados de un triángulo cualquiera. Los ángulos interiores, los tres angulitos que tiene dentro, los sumas y tiene que darte 180 grados, siempre. Y otro dato, otro concepto que necesitamos saber, porque lo vamos a aplicar, es que los triángulos rectángulos, que recordemos que son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados, que tienen un ángulo recto, cumplen el teorema de Pitágoras, es decir, esa fórmula ya súper conocida por todos, que nos dice que la suma de los cuadrados de los dos catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Lo tenéis ahí de recordatorio. Vale. ¿Qué vamos a utilizar nosotros para poder calcular las razones trigonométricas del ángulo, del ángulo de 60 grados? Bueno, pues nos vamos a construir un triángulo equilátero, que si recordamos es el triángulo que tiene todos los lados iguales. Para que sea más sencillo, vamos a utilizar que el lado sea 1 y también tiene los tres ángulos iguales. Y como yo sé que tienen que sumar 180 y son los tres iguales, pues cada uno de ellos me dirá pues 180 grados entre 3, que esto me da 60 grados. Es decir, que en un triángulo equilátero los tres ángulos, como son iguales, son de 60 grados cada uno. Y la explicación es esa, que la suma tiene que dar 180 grados, con lo cual cada uno de ellos pues tendrá que darme necesariamente 60 grados. Vale, ¿qué ocurre si yo ahora me cojo este triángulo y lo parto por la mitad? Porque recordemos que para las razones trigonométricas las tenemos definidas en triángulos rectángulos. Bueno, pues si yo lo parto por la mitad, tal como hemos hecho, y nos quedamos con este triángulo de aquí, ya tengo un triángulo rectángulo con el que poder trabajar que tiene un ángulo de 60 grados. Lo hemos dibujado aquí abajo. ¿Cuánto valen los lados y cuánto valen los ángulos? Los ángulos es sencillo. Estos son 90 grados porque es un ángulo recto. Estos son 60 porque viene de este ángulo de aquí, del triángulo equilátero. ¿Y este cuánto mide? Pues este mide 30. Mide 30 porque este viene de este de aquí que era 60, que lo he partido por la mitad. Al partirlo por la mitad, pues en vez de 60 me dirá 30. Ya tengo los ángulos. ¿Cuánto miden los lados? Bueno, pues la hipotenusa va a medir 1, porque fijaos que es este mismo lado de aquí, del triángulo equilátero del que yo he partido. Este cateto mide 1/2, 0,5, porque fijaos, como viene de este lado que lo he partido por la mitad, si el lado completo valía 1, ahora este trocito de aquí, pues vale la mitad, 1/2. Me falta simplemente saber cuánto vale este de aquí. Le voy a llamar X. Fijaos, es el otro cateto en un triángulo rectángulo. Como sabemos que tiene que cumplir Pitágoras, pues vamos a aplicar el teorema de Pitágoras.
el teorema de Pitágoras, que me dice que el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto me tiene que dar la hipotenusa al cuadrado. En nuestro triángulo quedaría así, x cuadrado más un medio al cuadrado igual a 1 al cuadrado. Fijaos, x cuadrado más un medio al cuadrado, que eso es un cuarto, igual a 1 al cuadrado, que es 1. Pues ya simplemente despejo. X al cuadrado será 1 menos un cuarto, el un cuarto pasa al otro lado negativo, y 1 menos un cuarto son, lo hago despacito si queréis, con mínimo común múltiplo, son 3 cuartos. Por lo tanto, x vale, como eso es x al cuadrado, la raíz de 3 cuartos. Fijaos, como este 4 es un 2 al cuadrado, un 2 sale de la raíz, pues entonces me quedará raíz de 3 partido por 2. Y sale un 2 en el denominador, porque es que el 4 lo tengo en un denominador. Vale, ya sé lo que vale mi otro cateto. Entonces lo pongo. Este cateto vale raíz de 3 partido por 2. Ya tengo completo, o como se llama en matemáticas, resuelto el triángulo. Resolver un triángulo significa decir cuánto valen sus 3 lados y cuánto valen sus 3 ángulos. Vale, pues ahora ya simplemente vamos a calcular lo que nosotros queríamos saber, las razones trigonométricas del ángulo. Recuerdo las definiciones. El seno de un ángulo se calculaba como el cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Opuesto significa el de enfrente, ¿vale? Fijaos, si yo tengo un ángulo, como en ejemplo este, tengo uno de los catetos que forma parte de ese mismo ángulo y luego tengo el otro cateto que no forma parte del ángulo, porque el ángulo lo forman esta línea con esta, ¿verdad? Es el que me forma los 60 grados. Pues el opuesto es el de enfrente, en este caso este de aquí. Ese es mi cateto opuesto. Vale. ¿Cómo se definía el seno? Pues como cateto opuesto, partido cateto contiguo. Perdón, partido hipotenusa. Madre mía, qué fallo. ¿Me hacéis esto en un examen? Yo os pongo un 0. Hipotenusa. El coseno de un ángulo se calculaba como el cateto contiguo partido de la hipotenusa. Y ya finalmente la tangente se calculaba como el cateto opuesto dividido entre el cateto contiguo. Ahora sí. Vale, pues simplemente aplicando esas definiciones, ¿cómo me queda? Seno de 60 será cateto opuesto, raíz de 3 partido por 2, dividido entre la hipotenusa, que es 1. Dividir entre 1 se me queda igual, así que raíz de 3 partido por 2. Es el seno. Ahora, coseno de 60. Pues será cateto contiguo. Fijaos que yo lo estoy mirando aquí, mis 60 grados. Tengo, este es el cateto opuesto, este es el cateto contiguo y esta es la hipotenusa. Pues venga, coseno de 60 se calcula como cateto contiguo, un medio. Y partido por la hipotenusa, que vale 1, pues un medio. Dividir entre 1 se me queda igual. Y finalmente, ¿cuánto me queda la tangente de 60? Pues me queda el cateto opuesto, raíz de 3 partido por 2, dividido entre el cateto contiguo, que vale un medio. Os remito, para el que tenga dudas sobre cómo simplificar fracciones, a un vídeo que está en la lista de reproducción de números racionales que se llama Castillos de fracciones. Y ahí está explicado muy bien cuando tengo una fracción entre otra fracción, cómo simplificarla. Y os recuerdo que puedo simplificar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. ¿Qué quiere decir? Que este 2 se me va con este 2. Y al final lo que me queda es raíz de 3 partido por 1 y por tanto raíz de 3. Y ya tengo calculado las 3 razones trigonométricas principales del ángulo de 60 grados.